Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que mientras Moisés miraba al pueblo, notó su inquietud y desasosiego. Recordó las palabras de Jehová, que le había dicho, yo seré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar, Éxodo 4:12. Con estas palabras en su corazón, Moisés se acercó a la multitud, que clamaba desesperadamente por un signo, por una confirmación de la liberación prometida. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un carmesí profundo, presagiando algo extraordinario. Moisés alzó su mano, y el pueblo guardó silencio, pues sabían que una palabra del Señor podía cambiar su destino. ¿No ves cómo te ha guardado el Señor en este desierto? Él nos ha traído hasta aquí para darnos una herencia, exclamó. En ese momento, el viento comenzó a soplar, trayendo un murmullo de voces que parecía surgir de las mismas nubes. Los ancianos del pueblo, temerosos, preguntaron entre ellos, ¿qué sucede? Algunos de ellos recordaron cómo en la antigüedad Dios ya había hablado con sus siervos. Pero otros comenzaron a murmurar, ¿dónde está nuestro Dios ahora? ¿Dónde están las plagas de Egipto que debieron destruir a nuestros opresores? Moisés sintió la presión de sus dudas, pero también una llamarada de fe. No temáis, porque este día veréis la salvación de Jehová, dijo con voz firme. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, Éxodo 14:14. En esas palabras estaba el eco de la promesa, como un susurro de esperanza para aquellos que empezaban a perder la fe. De repente, las nubes se abrieron y un rayo de luz brilló desde el cielo, iluminando el rostro de Moisés. Al mismo tiempo, se escuchó un estruendo, como el sonido de muchos carros de guerra, y el pueblo tembló ante la presencia del Señor. En sus corazones, sentían una mezcla de terror y reverencia, y algunos cayeron rostro a tierra, porque sabían que el Dios de sus padres estaba en medio de ellos. El Señor habló entonces, y su voz resonó como el trueno, he oído el clamor de mi pueblo, y acordaré de ellos un pacto de liberación. El tiempo de la promesa ha llegado, y mostraré mi gloria entre las naciones. Ezequiel 39:27. Los israelitas sintieron una sacudida que recorría su ser, puesto que sabían que ese día cambiaría el rumbo de su historia. Moisés, aún temblando, ascendería al monte nuevamente, preparado para recibir los mandamientos de Dios que sellarían su relación con el pueblo. Pero en la cima del monte, el Señor tenía más que mandamientos, tenía revelaciones de su futuro eterno y del gran propósito que se desata con cada paso de fe. Mientras Moisés se preparaba, el viento trajo aún más palabras de Jehová, susurrando a su oído lo que vendría. Cuando lleguen al nuevo hogar que les prometo, habrá naciones que se levantarán contra ellos. Las pruebas que enfrentarán serán grandes, y sus corazones estarán tentados a apartarse de mí. Pero oh, pueblo mío, recuerden siempre que yo he planeado un camino para su redención, y en medio de cada tribulación, estaré presente. Isaías 43:2. De esta manera, comenzó el misterio que los conducirá a revelar su gloria y su carácter a las naciones. Un plan soberano que no solo liberaría a su pueblo, sino que marcaría el inicio de un pacto eterno, donde la salvación no solo sería para Israel, sino para toda la humanidad. Un eco del amor de Dios a través de los siglos. Así, mientras Moisés se preparaba para recibir la revelación, una pregunta quedaba resonando en la atmósfera sagrada: ¿estaría el pueblo listo para el desafío que vendría? Porque el llamamiento de Dios siempre lleva consigo la urgencia de responder al llamado divino, incluso en medio del caos. La historia de redención estaba apenas comenzando. Y sucedió que en el silencio sagrado que reinaba en la cima del monte, Moisés sintió como la presencia del Señor le envolvía, como un manto de gloria. Vio el fuego arder, pero la zarza no se consumía. En su corazón, él mismo ardía, anhelando conocer la plenitud de la voluntad divina. No había pasado mucho tiempo cuando una nube brillante comenzó a descender, y Moisés comprendió que el Señor estaba por revelarle algo trascendental. Moisés, mi siervo, resonó la voz, envolviendo el aire fresco de la montaña, te he elegido para que sea un instrumento en mis manos, para guiar a mi pueblo hacia la tierra prometida. Te daré no solo la ley, sino también el conocimiento de mis caminos,
para que cada israelita conozca mi carácter y mis promesas. El pueblo, abajo en el valle, aguardaba expectante, sintiendo la tensión avanzar entre ellos. Los ancianos, tocados por la reverencia y el temor, murmuraban sobre las promesas pasadas de un Mesías que vendría a redimir a todos. Las esperanzas y los temores se entrelazaban en sus corazones, formando un cuadro de fidelidad y traición que estaba aún por revelarse. Prepárate, porque hay bienaventuranzas que vienen, continuó el Señor, pondré mis leyes en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10. Moisés sintió el peso de la responsabilidad y a la vez, la dulce promesa de lo que estaba por llevarse a cabo. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, también le mostró las sombras que se cernían sobre el futuro. Diles que habrá pruebas que cruzar, y su amor por mí será puesto a prueba. Algunos se volverán a ídolos, y su fe será sacudida por la opresión. Sin embargo, en esos momentos oscuros, mi luz brillará con más fuerza. Génesis 15:13, a medida que las advertencias se articulaban, el pueblo enfrentaría no solo la opresión de sus captores sino también las tentaciones de su propia carne. La visión de Moisés se amplió, y comenzó a ver el ciclo de la historia que aún no había iniciado, el deseo de un rey, las injusticias, la idolatría, la ruptura del pacto y, finalmente, la promesa del Redentor que surgiría de sus propias entrañas. Porque he prometido hacer un nuevo pacto, y éste incluirá a toda la humanidad, dijo el Señor, y el eco de su declaración vibró en las rocas de la montaña. El gran pastor vendrá, y reunirá a las ovejas dispersas. En su sacrificio sublime, verán la plenitud de la redención. Jeremías 31:31. El espíritu de Moisés se elevó con cada palabra, sintiendo la urgencia del llamado y la profundidad del plan divino que se extendía más allá de su entendimiento. Sin embargo, en la lejanía, en las sombras que apenas comenzaban a tomar forma, podía ver la traición que iba a surgir en el mismo núcleo de su pueblo, a medida que descendía del monte. No solo traía consigo las tablas de la ley, sino también un mensaje de advertencia: cuidado, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Aquel que se aleje de mí, hallará tribulación y desasosiego. Jeremías 17:9. Y así, Moisés se enfrentó a su pueblo, no solo con palabras de esperanza, sino también con un grito de advertencia. El día se acerca. Regresen al Señor, porque su corazón anhela restaurarles, aun cuando la prueba sea dura. Las palabras resonaron en el aire como un trompeteo, llevando el peso de lo que estaba por venir. El misterio continuaba extendiéndose, la liberación del pueblo era solo el principio. ¿Permanecerían firmes en la fe y la promesa, o se extraviarían en el camino hacia la herencia? La historia se desplegaría, y los ángeles del cielo se preparaban para atestiguar una saga de redención en constante desarrollo, donde en cada paso de desobediencia, habría un eco de gracia, porque al final, en el profundo plan soberano de Dios, estaba la salvación de toda la humanidad, y el tiempo para cumplir su promesa estaba más cerca de lo que el pueblo podía imaginar. ¿Quién se atrevería a mantenerse firme en la batalla que venía? La respuesta se revelaría a medida que avanzaran. Cuando Moisés descendió del monte, su corazón latía con el peso de la gloria divina y la advertencia del futuro. Las tablas de la ley estaban grabadas con la mano de Dios mismo, marcando no solo la guía moral, sino también el pacto de la salvación. Pero mientras sus pasos resonaban en la montaña, una inquietante sensación lo acompaña, el eco de la rebeldía que acechaba a su pueblo. Al llegar al campamento, Moisés vio a los israelitas en un tumulto. El oro brillaba bajo el sol, formando un ídolo en sus manos, un ternero forjado por sus propios deseos. ¿Qué es esto?, exclamó Moisés, con la voz llena de una mezcla de asombro y dolor. Las palabras resonaron con la gravedad del juicio que se estaba gestando. «Oh Moisés», respondieron los ancianos con temor, «este es un Dios que nos guiará. Hemos temido por tu ausencia y nuestros corazones han claudicado». La traición de su pueblo penetró como un puñal en el alma de Moisés. El pueblo que él había llevado por el desierto, que había visto el poder de Dios, ahora se entregaba a la idolatría. La ira del Señor se encendió contra ellos, y el cielo se oscureció.
Un silencio pesado se asentó en el aire, como si la misma creación se contuviera la respiración. Moisés, lleno de compasión y desesperación, intercedió por su pueblo. Oh Señor, desvíate de tu ira. Si tú destruyes a este pueblo, entonces los egipcios dirán que no pudiste cumplir tu promesa. La voz de Dios resonó nuevamente: he visto a este pueblo y son un pueblo de dura cerviz. Déjame que mi ira se prenda contra ellos para consumirlos, y te haré a ti, Moisés, una nación grande. Éxodo 32, 9-10. Pero Moisés se convirtió en un mediador, una figura que miraba hacia el futuro, aún sin conocer el alcance completo de su sacrificio. Los ojos de Moisés se llenaron de lágrimas mientras miraba a sus hermanos perderse en la oscuridad. Si has de perdonarlos, perdóname a mí también, suplicó, pidiendo que su nombre fuese borrado del libro de vida por la salvación de su pueblo perdido. La imagen del gran pastor que vendría a rescatar a las ovejas dispersas comenzó a tomar forma en su corazón. Entonces Dios respondió, declarando que aquellos que pecaran serían borrados de su libro, pero que habría gracia para los que volvieran al camino. Al que persevere hasta el fin, a ese le daré el reino. Mi pacto es eterno. Mateo 24:13. Moisés, con la determinación renovada, rompió las tablas ante el pueblo, simbolizando la ruptura del pacto por su traición. La luz de la ley ahora estaría acompañada de la sombra del juicio que tendrían que enfrentar. En medio del clamor, comenzó a llamar a aquellos que se mantuvieron fieles: quien esté de parte del Señor, venga a mí. Éxodo 32:26. Los levitas respondieron, armados de fervor: hoy servirán en el santuario del Señor, porque el que niegue a Dios enfrentará la espada de su propio desasosiego. La tragedia de su pecado caería sobre aquellos que eligieran el camino de la desobediencia, mientras que los fieles serían apartados y santificados. El desafío se intensificó. ¿Podrían resistir las tentaciones de la carne y las promesas de un mundo caído? Se levantarían en la batalla, no solo en la guerra física, sino en la espiritual, preguntándose si el Mesías prometido realmente llegaría. La respuesta se encontraba en el fondo de sus corazones, esperando ser activada por el arrepentimiento y la fe, y así, con el susurro de la redención en el horizonte, Moisés supo que la historia de su pueblo no había hecho más que comenzar. Al final, la lucha contra el pecado y la búsqueda de la luz siempre traerían consigo el eco de la gracia. Pero el tiempo para el cumplimiento del pacto se acercaba, y las sombras en el desierto eran solo un preámbulo de lo que estaba por revelar el Altísimo. ¿Quién podría imaginar que la decisión de un pueblo podría cambiar el destino de generaciones? El misterio del reino de Dios aún se entrelazaba en cada paso, y el plano soberano de Dios se desplegaría con revelaciones sorprendentes que transformarían no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Moisés, con el rostro marcado por el dolor y la determinación, volvió a subir el monte, cargando en su corazón el peso de la intercesión y el clamor por su pueblo. El eco de la traición aún resonaba en su mente, mientras el viento desértico soplaba cerca, llevándose sus lamentos hacia lo alto. Las tablas de la ley estaban rotas, un símbolo de la ruptura del pacto que había hecho el pueblo con Dios. Sin embargo, en su interior ardía la esperanza de una restauración. En la cima, el manto de gloria del Señor cubría la ladera, iluminando el camino con una luz celestial. Moisés, en su soledad elevada, clamó: Señor, muestra tu gloria. Haz que yo conozca tu camino. La voz de Dios le respondió: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Éxodo 33:14. Este fue un consuelo divino, pero también un recordatorio de que la presencia del Señor era tanto un refugio como un fuego consumidor. Mientras Moisés aguardaba el mensaje del Altísimo, la historia del pueblo permanecía en un hilo delicado. Los israelitas, temerosos y confundidos, se encontraban al borde del caos. Se sentían perdidos sin la guía del líder y su corazón buscaba desesperadamente un sentido de pertenencia. ¿Dónde está Moisés?, murmuraban entre sí. La atmósfera cargada de angustia anunciaba que la rebelión podía tomar nuevas formas, muchas más insidiosas que el idolatrar al ternero de oro. Al regresar al campamento, el peso de la gloria de Dios aún en su rostro,
Moisés encontró a sus ancianos sumidos en dudas. Soy un hombre que ha visto la grandeza de Dios, les dijo, y no podemos caminar en desobediencia. Retornemos a su palabra y dejemos la corrupción detrás. Pero los murmullos se alzaron nuevamente, y algunos comenzaron a proponer nuevos ídolos, asegurando que necesitaban dioses visibles que les guiaran en esta travesía incierta. Moisés, pensando en la generación que estaba delante de él, recordó las promesas del Señor y su fidelidad. Sin embargo, también comprendió que la desconfianza podría engendrar más desobediencia. Si este pueblo no vuelve a la senda del pacto, enfrentará la ira del Altísimo, advirtió a sus seguidores. Con cada palabra, se sentía el peso de la responsabilidad que iba más allá de su propia vida. Las decisiones de esta generación podían afectar a las venideras. La angustia le llevó a convocar a los levitas nuevamente. Aquí, ante la presencia de Dios, los ángeles son testigos de nuestra elección. El que esté del lado del Señor, sígame. No permitamos que la tradición de nuestros antepasados nos ancle eternamente en la condenación. Los levitas respondieron con fervor de nueva cuenta, reforzando su compromiso con el Altísimo. Mientras el pueblo yacía en confusión, Moisés comenzó una ceremonia de renovación de pacto. Con corazones quebrantados, el pueblo unió sus voces en súplica: perdona, oh Dios, a tu pueblo, y no nos destruyas. Danos un nuevo corazón y perdónanos como tú has prometido. Así, la conexión entre Moisés y su gente revivió, y el clamor se convirtió en un grito de unidad para regresar al camino del Señor. La luz del atardecer comenzó a desvanecerse, tiñendo el cielo con tonos de rojo y oro. Moisés, viendo la cercanía de la gloria de Dios, comprendió que el ministerio del sacrificio y la intercesión tenía sus orígenes en la promesa de redención. Yo sé que tu plan es más grande, oh Señor. De esta prueba nacerá la esperanza para todos los que claman en la oscuridad. El sacrificio por el pecado fue ordenado, y la sombra del altar se alzó en medio del campamento. Un nuevo pacto comenzaba a tomar forma en la fe del pueblo. Mientras el incienso subía al cielo, una voz resonó en lo profundo de su ser: no me has visto en el esplendor de mi gloria, pero vendrá un tiempo, el Cordero será inmolado, y por su sangre será la salvación para los que se arrepientan. Con estas palabras, Moisés sintió que el futuro se acercaba, un futuro lleno de promesas ocultas y de revelaciones que cambiarían la historia y cumplirían los propósitos de Dios con la humanidad. El camino hacia la redención estaba trazado, y los relatos de fidelidad se entrelazaban en el tejido de la historia divina. Así, el eco de la redención comenzó a resonar entre ellos y el misterio de la vida se redescubría en cada súplica. ¿Podría el pueblo volver a encontrarse con su Dios, o su dureza de corazón los llevaría a un destino incierto? El plan soberano de Dios aún aguardaba su pleno despliegue, y los vientos del desierto susurraban verdades que aún estaban por venir. Moisés, con la adoración aún vibrando en su ser, descendió del monte con un propósito renovado. Sus corazones se habían unido en una intercesión ardiente, y la sombra del altar permanecía en el campamento como un recordatorio del pacto restaurado. Pero mientras la luz de la luna iluminaba el desierto, se percibía una tensión creciente dentro de la congregación. Desafortunadamente, los ecos de la desconfianza todavía reverberaban en las almas de muchos. Cuando el líder llegó al centro del campamento, lo encontró sumido en un silencio tenso. Los israelitas miraban unos a otros, sus miradas cargadas de incertidumbre. Moisés alzó la voz: escúchenme, pueblo de Israel. Ha llegado el momento de reafirmar nuestro compromiso con el Señor. ¿Serviremos a los ídolos que son obra de nuestras manos o volveremos a nuestro Dios que nos sacó de la esclavitud? Esta pregunta hizo que el murmullo se alzara nuevamente, y los recuerdos del oro del ternero emergieron de las sombras. Pero, ¿puede Él guiarnos nuevamente? Surgieron las dudas. Los ancianos se miraron, recordando el temor al desierto sin el maná, el agua, o el fuego que guiaba sus pasos. ¿Quién se atrevería a volver a confiar plenamente en lo invisible? Moisés, con el rostro aún resplandeciente de la gloria de Dios, extendió sus manos y explicó: el Señor ha provisto un camino. Nos ha mostrado su gloria, y no hay otro Dios como Él. Él hará lo que ha prometido.
pero debemos volver a sus caminos. La restauración requiere un corazón sincero. La noche avanzaba mientras el pueblo, aún dudoso, se sumergía en un profundo debate personal. Una mujer de la multitud, conocida por su sabiduría, se adelantó. Si regresamos a nuestro verdadero Dios, ¿cómo podemos asegurarnos de que será suficiente para nosotros? La gloria de Él parece lejana, y nosotros somos falibles. Moisés sintió la inquietud, y a su alrededor presenció la lucha del espíritu humano. No debemos mirar nuestra debilidad, sino la grandeza del que nos ha elegido. Recordemos que cada promesa es un eco de su fidelidad. Volver a Él implica confiar, no en nuestras fuerzas, sino en su poder. Mientras las palabras de Moisés empezaban a resonar en algunos corazones, un anciano, acuciado por el miedo, interrumpió. ¿Acaso somos dignos de tal amor? ¿No hemos fallado ya demasiado? Su voz temblaba a destiempo, rechazando la esperanza que comenzaba a surgir. El amor de Dios es inmenso, más grande que nuestros fracasos, respondió Moisés, atravesando la murmullo de incredulidad. Así se levantó de su puesto, mirando directamente a aquel anciano, y exclamó, si pudiéramos ver siquiera un destello de su gloria, no dudaríamos más. Él perdona, y su deseo es redimir, no condenar. La atmósfera cambió abruptamente. Algunos comenzaron a clamar y llorar, tanto por su fragilidad como por el deseo de restauración. Moisés, sintiendo la presencia de Dios descender en el aire, se postró ante el altar. Oh Dios, no te alejes de nosotros. Tu pueblo anhela volver. Límpianos de nuestro pecado y renueva nuestro corazón. En ese instante, la nube de la gloria del Señor rodeó el campamento, y un resplandor cegador iluminó la noche. Los israelitas cayeron con el rostro en tierra, sintiendo el poder y la presencia del Altísimo. Aquella gloriosa revelación marcó un nuevo comienzo. Mientras la luz de Dios tocaba sus vidas, Moisés oyó su voz clara y llena de autoridad, mi pueblo, estoy con ustedes. Mis caminos son perfectos, y el cordero que has mencionado será el sacrificio más elevado. No será solo un acuerdo más, sino el medio por el cual la salvación fluirá para todos los pueblos de la tierra. Los murmullos de confusión comenzaron a cesar, reemplazados por un clamor de fe. Moisés comprendió que aquello era solo el principio de un despliegue divino. Los ojos de cada corazón se abrieron, y ahí, en medio del desierto, se comenzaba a forjar una promesa eterna que hallaría su cumplimiento en las generaciones venideras. ¿Qué otra revelación aguardaba el pueblo? ¡Qué grandes secretos! ¿Los cielos se desplegarían en su viaje hacia la tierra prometida? Estaban al borde de la transformación, donde lo que parecía imposible se tornaría posible a través de la fe en el plan soberano de Dios, que comenzaba a revelarse entre ellos. Moisés, sintiendo el peso de la atmósfera cargada de expectación y temor, se levantó con la firmeza que le confería la presencia del Señor. Su corazón latía con la ferviente convicción de que estaban al borde de algo extraordinario. Este es el tiempo de nuestra liberación, proclamó, mientras su voz reverberaba entre el pueblo como un eco divino, el silencio cayó sobre ellos de nuevo, y el pulso colectivo de los israelitas resonó con inquietud. A sus pies, el altar permanecía como un testigo mudo de su pacto, un lugar sagrado donde la súplica y el anhelo se unían. Moisés continuó, escuchen, oh pueblo. La gloria de Dios se ha manifestado en medio de nosotros, su promesa es que la tierra prometida nos espera, un lugar de abundancia y paz. Pero debemos ser un pueblo consagrado, un pueblo que regrese a la rectitud. Una vez más, una sombra de escepticismo envolvió a algunos, sus corazones endurecidos por el temor al desierto y las pruebas que aún atravesaban. ¿Quién irá ante el Señor? Murmulló un joven entre la multitud, su voz llena de inseguridad. ¿Cómo podemos estar ante su presencia sin ser consumidos? Moisés, recordando las palabras del Señor, respondió con renovada certeza, Él nos ha revocado el miedo. Estamos aquí para ser limpiados, no destruidos. Recuerden sus promesas, pues el sacrificio que se acerca nos purificará. Él es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo.
Mientras hablaba, el cielo parecía cobrar vida. Nubes comenzaron a girar en lo alto, y el aire se tornó tenso, como si el propio universo se preparara para revelar algo infinito. Una dulzura penetrante llenó el campamento, un aroma que hablaba de redención. En ese momento, el anciano que había levantado la voz en duda se postró, su atención totalmente cautivada. Si hay un camino al perdón, entonces, adelante. No elevaré más mis dudas contra su gloria. Las palabras resonaron con un alto clamor en medio de la multitud. La fe estaba reviveciendo, el énfasis de Moisés fue claro, no es el momento de retroceder. No temas el sacrificio, pues será el camino por el cual el pueblo conocerá la salvación. El sacrificio, que se ha anunciado hoy, no solo será por nosotros, sino por muchos. Siento en mi espíritu que el tiempo se acerca para algo asombroso, el camino de la redención es más ancho de lo que jamás hemos imaginado. Mientras hablaba, el cielo se iluminó aún más, y una voz resonó como un trueno, he aquí, la sangre que será derramada purificará a los que la notaré. ¿Quién está listo para seguirme? Este es el tiempo de transformar la incredulidad en fe. Las miradas se clavaron en Moisés, quien sentía el ardor de la presencia de Dios más que nunca. Sin embargo, un temblor de inquietud emergió entre los líderes, quienes empezaron a cuestionar la magnitud de aquel sacrificio. ¿Seremos dignos de tal alianza? Se preguntaban unos a otros, agitados. Entonces, la nube se espesó, y la voz del Señor resonó en medio de los corazones atribulados, estableceré una nueva alianza con mi pueblo, una soñada que no conocerá fin. Los buscaré donde quiera que estén y de sus corazones haré mis moradas. Con cada palabra, la esperanza brillaba en sus almas, y el llanto se tornó en clamores de alabanza. Todo el campamento fue llenado de un gozo indescriptible, pues el temor se transformaba en asombro y regocijo. Al cerrar su mensaje, Moisés se detuvo, sintiendo que la revelación divina aún no había terminado. Pero escuchen con atención, pues la historia de nuestra redención apenas comienza. Habrá más por venir, un plan que aún no hemos comprendido. Un día, un hombre justo, el Hijo de Dios, dará su vida por la humanidad y así, la multitud, sabiendo que estaban en el umbral de un nuevo pacto, contuvo el aliento al anticipar lo que esta nueva alianza podría revelar en el vasto panorama de su historia liberadora. ¿Qué otros secretos de redención y gloria aguardaban en el camino que estaban a punto de recorrer? ¿Cuál sería la naturaleza de este sacrificio que cambiaría sus vidas y las de generaciones futuras? El eco de aquellas preguntas resonaría en sus corazones mientras se adentraban en lo desconocido. La dirección divina se desplegaría de formas sorprendentes, y la promesa de Dios se iría revelando con cada paso que dieran hacia la tierra prometida. Las voces de alabanza se elevaron, resonando en el aire como el canto de un coro celestial, mientras un espíritu de unidad comenzaba a entrelazarse en medio del pueblo. Moisés, percibiendo la frescura del momento, invocó de nuevo la presencia del Señor, buscando sabiduría en la vasta oscuridad del cielo. La luz que derramaba el Altísimo sobre ellos crecía cada vez más, mientras una profunda reverencia llenaba sus corazones. De repente, un estremecimiento recorrió la tierra, como si una onda de energía celestial hiciera eco por aquellas vastas llanuras. Un sacrificio será hecho, proclamó Moisés con voz solemne, y ningún corazón será dejado sin transformar. Así, el pueblo, aún asombrado frente a lo que sus ojos no podían ver, se dejó llevar por la atmósfera cargada de expectativa. No obstante, en la multitud, el joven que había expresado su temor se encorvó más, sus dudas aún latentes. ¿Cómo es posible que se nos ofrezcan tan grandes promesas? Se preguntó, desgarrado por el peso de sus propios temores. ¿Qué nos calza a nosotros, un pueblo esclavizado, para llevar la gloria del pacto? Moisés, sintiendo la angustia en su corazón, se acercó al joven y lo miró fijamente a los ojos. Es en nuestro quebranto que la gloria de Dios se manifiesta más claramente. Recuerda las palabras de los profetas, Él sanará a los quebrantados de corazón, Salmo 147, 3. Lo que consideras como un estigma, el Señor lo transformará en un testimonio de su fidelidad.
Los murmullos de la multitud fueron contagiados por la fe resurgente. La luz central, que antes parecía distante, se aproximó más, envolviendo a Moisés y generando un aura de asombro. El tiempo se acerca, continuó él, cuando habremos de buscar no lo temporal, sino lo eterno. Solo entonces, la profunda voz se hizo oír nuevamente, a través de la sangre, mi pacto se vivificará. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Era un recordatorio que atravesaba el espacio, resonando en cada fibra del ser. En ese mismo instante, una figura se dibujó entre las nubes, reflejando un semblante benévolo pero lleno de integridad. ¿Quién es este que viene?, preguntó la multitud, su curiosidad en aumento. La senda que traza es la libertad misma. ¿Acaso no será un rey, o será un sirviente de los hombres? Moisés sintió el ardor del Espíritu en sí. Él vendrá para salvar a lo perdido, para dar vista a los ciegos, y esta es la esencia de nuestra liberación. El poder del sacrificio redentor cambiará el mal en bien, de acuerdo a la voluntad del Padre. En ese momento, un fuerte viento sopló entre ellos, como una promesa tangible de ese nuevo pacto. En el silencio que siguió, una idea emergió en el corazón de Moisés, revelando que la obra del sacrificio sería también una metáfora. El caminar, el luchar y el perseverar en la fe no solo se limitarían a ese acto. Las sombras de la tentación y el pecado están a nuestro alrededor, exhortó Moisés, pero la luz que estamos buscando ya está aquí. Imaginemos un futuro donde la justicia prevalezca, donde cada lágrima se enjuga y donde la paz sea una herencia compartida. La multitud exclamó, amén, pero la inquietud interior persistía. ¿Qué más revelaría el cielo sobre este nuevo pacto? Moisés sabía que las respuestas que anhelaban no serían fáciles, y que cada paso hacia la tierra prometida estaría marcado por pruebas y redención, mientras la figura entre las nubes comenzaba a disolverse. Una certeza irrefutable se incrustó en el corazón de Moisés y el pueblo: la liberación no vendría sin un precio, y los pecados inesperados que acecharían a la humanidad estaban a punto de salir a la luz. ¿Acaso serían capaces de soportar el peso de la gloria, aún con el sacrificio preeminente a la vista? Un silencio se apoderó del campamento mientras las miradas se desviaban hacia lo que estaba por venir. Estén atentos, proclamó Moisés, pues la historia del hombre no culminará en el sacrificio, sino en la promesa de la vida eterna. Pronto serán enfrentados con la elección del camino, y aquellos que estén dispuestos a creer alcanzarán la redención. La incertidumbre del futuro colgaba como un velo en el aire, pero la esperanza ardía vivamente, aguardando ser revelada en la plenitud del tiempo de Dios. La brisa llevada por el viento celeste se transformó en un murmullo que descendía sobre el campamento, trayendo consigo un sentido de temor reverente. Cada persona, cada rostro reflejaban la ansiedad de lo desconocido, esperando las declaraciones de Moisés que resonarían como proclamaciones divinas. Moisés, fortalecido por la presencia de Dios, miró a su pueblo con firmeza. Hombres y mujeres de Israel, las palabras que he de compartir son fruto de la revelación que he recibido del Altísimo. Abran sus corazones, pues lo que nos espera no es solo una historia de redención, sino un llamado al arrepentimiento. Las miradas se aferraron a él como un faro en la oscuridad. En los días venideros, encontrarán pruebas que ensayarán su fe, continuó Moisés, y en esos momentos, el juicio del Señor se manifestará a través de los corazones de hombres y mujeres que no han conocido su verdad. Habrá desafíos inesperados que marcarán el fin de una era. La multitud, compuesta por hombres y mujeres que habían conocido solo la opresión, comenzaron a gritar: que venga la libertad. Que la tierra prometida nos reciba. Sin embargo, en medio del fervor, las dudas del joven regresaron a la mente de Moisés. El verdadero desafío no estará solo en el viaje, sino en el corazón del hombre. Debemos estar listos para reconocer nuestros propios pecados, los que en ocasiones permanecen ocultos. Los pecados de la avaricia, la envidia, la idolatría, la inmoralidad, la pereza, el egoísmo, la ira, la aversión a la verdad, el odio y la incredulidad no solo atormentan nuestras almas, sino que también son una carga para la comunidad de Dios.
Estos son los 10 pecados que impactarán al mundo antes del juicio final del Señor, declaró Moisés, su voz resonando con la gravedad de una advertencia profética. Las palabras cayeron pesadamente sobre la multitud. Algunos sintieron convicción y otros, culpabilidad. ¿Cómo podremos enfrentar estos males que nos asedian?, preguntó una mujer con lágrimas en los ojos. Recuerden que cada pecado puede ser alcanzado por la gracia divina, respondió Moisés. El arrepentimiento es el camino hacia la salvación. Aquellos que clamen a Él con corazón sincero hallarán perdón. Pero el tiempo se acorta, advirtió Moisés, y lo que ha sido ocultado será expuesto. Los corazones endurecidos serán quebrantados, y la verdad del Señor los liberará. El pueblo que camine en luz y verdad se levantará, mientras que aquellos que persistan en la oscuridad enfrentarán las consecuencias de su elección. Mientras las nubes se disipaban gradualmente, un rayo de luz brilló en la tierra, un recordatorio del pacto eterno. Moisés, sintiendo la presencia del Altísimo, comprendió que las palabras que el pueblo necesitaba escuchar debían llevar una promesa de esperanza. Aún habrá un remanente fiel que regresará a mi camino, dice el Señor. Aquellos que clamen a mí serán oídos, aquellos que busquen hallarán. Con cada palabra, una expectativa crecía en la multitud. Amén. He aquí el camino, resonaban los ecos entre ellos. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad y a ser el pueblo que acoge su redención. Sin embargo, en el fondo de su ser, Moisés sentía una tensión creciente. ¿Quién estará listo para el juicio? ¿No todos hemos caído short of la gloria de Dios? Meditaba. Mirando de nuevo su pueblo, sabía que el camino hacia la tierra prometida sería un proceso, un viaje de reflexión y transformación, fortalecido por la intervención divina. Prepárense, pues el cielo ha abierto sus puertas y pronto será revelado el propósito. Las sombras del pasado están por ser liberadas, y los secretos bien guardados serán llevados a la luz. Esto es solo el inicio, lo mejor está por venir, y así como una sombra, el juicio se acerca, quizás más rápido de lo que imaginamos. Las palabras de Moisés resonaron en los corazones, sembrando tanto advertencia como esperanza, dejando al pueblo anhelando una comprensión más profunda de la misteriosa providencia de Dios y el plan soberano que se desarrollará ante ellos. Mientras la noche se adentraba, una profunda calma se asentaba sobre el campamento israelita. Moisés, aún bajo la poderosa unción del Altísimo, sabía que cada instante contaba. La gloria de Dios había descendido, y ahora era el momento de reafirmar la fe y el compromiso del pueblo con su Creador. Escucha, oh Israel, comenzó Moisés, su voz resonando con fervor, hoy se nos presenta una elección, caminar en justicia o ser consumidos por nuestra propia desobediencia. Los ojos del pueblo estaban fijos en él, esperando con ansias las instrucciones que moldearían su futuro en la tierra prometida. Con cada palabra que pronunciaba, los corazones se llenaban de esperanza y temor. El amor de Dios es eterno, y su misericordia se renueva cada mañana, declaró Moisés, mientras evocaba las memorias del justo camino y del sacrificio que vendría. Él anhela que regresemos a Él, y por eso, está dispuesto a perdonar. Justo entonces, desde el centro del campamento, una voz temerosa se alzó: ¿cómo podremos ser perdonados? Nuestros pecados son demasiados. Era el joven que había expresado dudas anteriormente. Con la mirada llena de compasión, Moisés respondió: la gracia de Dios es como un río que nunca se seca. Cuando nos postramos en humildad y arrepentimiento, su perdón fluye hacia nosotros como el maná que cayó del cielo. Lo que Él desea es que nos acerquemos con corazones sinceros. El murmullo entre el pueblo comenzó a transformarse en un clamor apasionado. Queremos volver a ti, oh Señor, exclamaron algunos. Perdona nuestros pecados, clamaron otros. Este grito colectivo resonó en el aire como un eco de deseos e intenciones puras. La atmósfera estaba cargada de fe renovada y anhelo de redención. Mientras esta súplica de corazón colectivo ascendía hacia los cielos, Moisés sintió que la presencia del Señor se intensificaba. Con voz solemne, exclamó: el sacrificio será un símbolo de nuestro pacto renovado.
Habrá un cordero sin mancha, y su sangre será el sello de la salvación. No solo somos un pueblo elegido, seremos portadores de la luz que brillará para las naciones. El pueblo, envuelto en su fervor, comprendió que aquel sacrificio prometido sería la conexión entre sus vidas y el corazón de Dios. Poco a poco, la multitud fue tomando forma, cada individuo se alineaba dispuesto a consagrarse nuevamente. Moisés, sintiendo la unión del pueblo en ese propósito, levantó sus manos hacia el cielo, junto con el clamor de su pueblo, en busca de la intervención divina. Señor, escúchalos. Permite que esta noche se escriba en el libro de la vida, que cada corazón aquí presente sea restaurado. El resplandor de la gloria del Señor se hizo más intenso, y de pronto, un humo suave y fragante comenzó a envolver el altar. Los israelitas cayeron de rodillas, sintiendo el peso de la divinidad tangente en cada fibra de su ser. En aquel momento, una voz espectral y profunda resonó, cruzando las fronteras del tiempo y el espacio. Mi presencia va con ustedes, y no les dejaré solos. Caminarán por senderos desconocidos, pero confíen en mí. La tierra prometida es su herencia, y se acercará el tiempo de maravillas. Prepárense para los desafíos, porque el camino de la redención será a menudo doloroso, pero será su salvación. Los corazones palpitaban con la promesa de esta revelación divina. Moisés delegó la instrucción de leyes a los ancianos, asegurando que las palabras que emitía serían tatuadas en la memoria de cada israelita. Mientras la luna iluminaba el campamento, Moisés, con fe renovada, se dirigió a ellos una vez más. Cada generación tendrá su camino que recorrer, y cada uno de ustedes será llamado a permanecer firme en la fe. La historia no termina aquí, en cambio, es solo el inicio de un viaje que cambiará el rostro de la humanidad. Cuando llegó la mañana, Moisés conoció que la fidelidad del Señor había sido atestiguada. El pueblo de Israel despertaría a un nuevo día, listo para enfrentar los desafíos del desierto con su mirada fija en la promesa. La travesía sería larga y llena de pruebas, pero en cada paso, el pueblo recordaría que el Dios de sus padres había hecho un pacto eterno, no solo con ellos, sino con todo aquel que clame a él. Así, el camino hacia la tierra prometida continuaba. Moisés guiaba a su pueblo, con un corazón pleno de esperanza. Sabía que pronto encontrarían conductas desafiantes y dolorosas, pero la luz de la promesa brillaría aún en la oscuridad. Y aunque su carga era pesada, supo que el pacto de redención estaba forjándose sólidamente, entrelazando cada vida y cada historia, donde la salvación no solo sería un eco lejano, sino la realidad de una elección continua, creer y caminar en fe. Así concluye esta historia de entrega y revelación. Como descendencia espiritual de aquellos que caminaron por el desierto, cada uno está llamado a permanecer firme y guardar lo que les ha sido confiado. En su viaje, nunca olviden que la gloria de Dios está siempre presente para aquellos que le buscan con sinceridad. La promesa está delante de nosotros, mantengamos la fe y caminemos hacia las maravillas que aún están por llegar. Si esta historia ha tocado tu corazón, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. También, deja un like ahora para que podamos alimentar el algoritmo y continuar compartiendo más historias bíblicas exclusivas. Además, comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Haz que la luz de la palabra de Dios resplandezca en todos nuestros corazones.